Buenos días a todos, nos da gusto verlos y le damos gracias a Dios que nos acompañan en esta mañana. También mandamos un saludo a nuestros hermanos, nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión. Les mandamos un abrazo donde quiera que ustedes se encuentran. Deseamos también que Dios siga hablándoles, bendiciéndoles y ayudándoles en su búsqueda del reino de Dios. Vamos a pasar al estudio, al mensaje. Quiero yo invitarle para que podamos juntos ver un pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 13. Yo quiero, con el favor de Dios, hablarle el día de hoy sobre el tesoro escondido y la perla de gran precio. Precisamente es una parábola que encontramos aquí en Mateo capítulo 13. Nos dice el verso 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que, buscando buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este es el relato, son dos eventos aquí que cuenta Jesús, o dos historias, pero tienen el mismo propósito. Estas historias, y con el favor de Dios quisiéramos el día de hoy poderlas abordar. Quiero invitarle para que oremos. Vamos a hacer una oración, pidámosle al Señor que nos ayude para también comprender su palabra. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias que nos concedes reunirnos en tu nombre, que a través aún de estos cantos podemos acercarnos a ti, Señor, estar delante de tu presencia como entonábamos aún en este último canto, Señor. La verdad es que, Señor, tú eres el que haces la diferencia. Hoy rogamos que sigas manifestando la diferencia, Señor, entre nosotros, es decir, tu presencia, Señor, sea la que llegue a nuestros corazones, hable a nuestras almas. Tú conoces lo que necesitamos, tú conoces nuestras angustias, aflicciones, tú conoces nuestra necesidad espiritual, pero cuando venimos delante de ti, Señor, todas aquellas cuestiones realmente, Señor, son dispersadas, son, Señor amado, quitadas de nuestros hombros y podemos contemplar tu gracia. Hoy queremos hacer eso, Señor, contemplar lo que tú eres, Señor. Permite que a través de esta palabra también podamos hoy entender más de ti, Señor, conocerte más, y que sea revelado el Señor Jesucristo en medio de nosotros. Muchas gracias, nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este relato que vemos aquí en el Evangelio de Mateo nuevamente es una parábola
en comparación con otras parábolas más, también tiene como propósito hablarnos precisamente sobre el reino de Dios. El objetivo es que nosotros podamos entender cómo el hombre debiera precisamente de valorar. En este caso, esta parábola nos habla del valor, el valor que tiene el reino de Dios, o particularmente el evangelio. Ese es el fin de esta parábola, mostrarnos acerca del valor, el valor del reino, y también nos habla sobre el gozo o la disposición a la que llega una persona que ha encontrado precisamente la palabra de Dios, el evangelio, que ha encontrado el reino de Dios, que ha conocido a Cristo. Eso es realmente el propósito en esta parábola. Entonces, por un lado nos habla de algo como el gozo, pero también nos habla del valor. Y esto es importante que nosotros lo podamos relacionar. Ahora, aquí este evento que leíamos hace un momento nos refiere dos situaciones. Nos habla de un hombre que estaba buscando un tesoro. Él se dio a la tarea de buscar un tesoro, y cuando lo encuentra, dice que lo vuelve a esconder, pero estuvo dispuesto a vender todo lo que poseía. Y es el hecho de que él vende esas propiedades para comprar aquel campo de tierra en donde encontró el tesoro. Y entonces él lleva a cabo eso. Vende todo y entonces compra aquel campo. Ahora, la verdad es que algo pasa en la mente de muchas personas que se han dedicado a buscar tesoros. Saben que donde han encontrado un tesoro o una porción de un tesoro, saben que va a haber más tesoro en ese lugar. Entonces, la idea es que no solamente se quedan con ese primer descubrimiento, pueden hallar más cosas. Y si así lo pudiéramos ver en el Evangelio, o sea, esto es una realidad. El primer momento en que tú conoces a Jesús, vamos a decirlo, es el primer tesoro que encuentras. Pero sigues encontrando más tesoros conforme vas conociendo al Señor Jesucristo. Y esa es la idea también en esta parábola, hacernos entender que todavía en Cristo hay muchas riquezas, y eso es algo que nos habla los evangelios, particularmente las epístolas nos hacen referencia en Efesios, por ejemplo, en Filipenses, de las riquezas de Cristo. Hay riquezas en Cristo, y no estamos hablando en un sentido material, estamos hablando de esas bendiciones o de esa ayuda espiritual o de esa porción espiritual, esa herencia espiritual que recibimos los que hemos encontrado a Cristo. Y si usted pues ha encontrado a Cristo, puede decir amén a eso. Amado, entonces ese es el primer caso, un hombre que halla un tesoro, y entonces ese tesoro él está dispuesto a vender sus pertenencias para comprar aquel campo y entonces tenerlo en su propiedad, es decir, que sea el tesoro ahora parte de su vida. Por el otro lado nos relata el Señor Jesús sobre otra historia de un hombre que es un mercader. Eso quiere decir que seguramente es un hombre que sabe hacer negocios, es algo a lo cual se ha dedicado, sabe hacer negocios. Este mercader entonces está buscando joyas, está buscando perlas, está buscando cosas de gran valor, de grande aprecio. Y entonces este mercader está buscando perlas, pero se encontró con una sin igual. Dice que halló, buscando perlas, halló una perla de una perla preciosa. Como diciendo, es la mejor perla que había él encontrado en toda su vida, hallando precisamente o buscando precisamente algo relacionado a las joyas, a las perlas. Esta perla no es, la verdad, no se compara con todas las que ya he conocido antes. Entonces, la misma idea y la misma esencia en esta parábola nos transmite precisamente cómo una persona, al conocer el Evangelio, a conocer a Cristo, se da cuenta que al conocer a Cristo es realmente lo que él había estado buscando, no lo había encontrado de la manera en que ahora lo encuentra, y eso es lo que le da el motivo y la razón para estar dispuesto a vender todo y ahora seguir a Cristo.
renunciar a todo y seguir a Cristo. Jesús aquí en esta historia dice que ese mercader, al encontrar la perla preciosa, estuvo dispuesto a venderlo, dice, a vender todo, vendió todo. Yo creo que era un hombre que tenía muchas cosas. Imagínese un coleccionista, un hombre que tenía quizás muchas joyas, muchas piedras de distintas formas, pero al encontrarse con esta perla preciosa, vendió todo lo que tenía, dice ahí, y entonces compró esa perla. Amado, esto nos habla precisamente de cómo para una persona el reino de Dios implica darlo todo. Entonces yo quiero también contarle una historia. Mire, aquí en la presentación podemos ver una imagen. En el año 2018 se subastó esta perla que usted ve ahí en la presentación. Es una perla que se conoce como la perla María Antonieta. Perteneció a la reina de Francia, aquella reina famosa que en la Revolución Francesa fue apresada y fue llevada a la guillotina. En la Revolución Francesa, precisamente por la inconformidad, por el disgusto social en contra de la monarquía, esta mujer fue llevada precisamente a la guillotina, le cortaron la cabeza en aquel evento. Ella fue precisamente una mujer que era muy dada a coleccionar y a buscar estos tipos de lujos, joyas, muchas joyas. Pero esta perla era muy particular por su tamaño y además por la artesanía que tenía. Es decir, toda esa incrustación que tenía la joya, además de ser una perla muy hermosa, muy valiosa, tenía muchos diamantes ahí incrustados en toda esa joya. Era una joya muy codiciada, por un lado por la hermosura, por la belleza de la misma joya, pero también por la historia a quien perteneció precisamente esta joya. Entonces en el 2018 se subastó esta joya y hubo una mujer que estuvo dispuesta a pagar, una mujer de Australia de nombre Heidi. Estuvo dispuesta a pagar 32 millones de euros por esa joya. Eso equivaldría a cerca de 750 millones de pesos. Es como si una persona se comprara 750 casas de 1 millón cada casa. Imagínense, esta persona estuvo dispuesta a dar ese pago por esa joya, porque la veía una perla hermosa, pero además por la historia de a quién había pertenecido esa joya. Los subastadores de esa casa de subasta precisamente estaban pues de alguna manera impresionados, porque no esperaban que alguien estuviera dispuesto a pagar tanto por esta joya. A lo más que esperaban que alguien ofreciera por esta joya eran entre 5 y 6 millones de euros que se pagara por esta joya, pero hubo una persona que estuvo dispuesta a pagar hasta 32 millones de euros. Amado, como el hombre precisamente, una persona puede considerar algo de esta tierra de sumo valor y está dispuesto a dar mucho de lo que tiene o dar de lo que tiene para poderlo alcanzar. Bueno, realmente en el Evangelio, cuando nos transmite Jesús esta parábola a través de estos eventos, el tesoro, a través de la perla perdida, nos hace ver precisamente cómo una persona debería de estar dispuesta precisamente también por el reino de Dios. Entonces, de alguna manera nos podríamos nosotros preguntar, ¿hasta dónde tú estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto tú a dar por el reino de Dios? Esa es una pregunta en la que tú deberías de reflexionar. Cada uno, no importa si vienes por primera vez, segunda vez, si tú eres un cristiano, un creyente que tienes tiempo escuchando la palabra de Dios, que Dios ha venido a tu vida, ¿a qué estamos dispuestos, amados hermanos, por el reino de Dios? ¿A qué estamos nosotros dispuestos por dar precisamente para el reino de Dios? Entonces, eso es lo que Dios también quiere que nosotros entendamos. El reino de Dios tiene un valor
Y el valor es algo sumamente importante que necesitamos entender. En un momento más vamos a ver sobre el valor precisamente del reino de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Quiero entonces entrar en lo siguiente. Nos habla de un tesoro y nos habla de una perla, estas dos historias. El tesoro, podríamos decir, es el Evangelio, las buenas noticias. El tesoro es realmente Cristo, Cristo es el tesoro, y pareciera que está escondido en los dos eventos. De alguna forma, las dos personas están buscando, tanto aquel hombre que buscaba un tesoro como el mercader, ambos estuvieron buscando. Entonces, así es realmente el Evangelio, la palabra de Dios o Cristo. Por ejemplo, hay cristianos que pueden entender esto, saber que el hecho de buscar la presencia de Dios a veces implica el hecho de que tú estés en oración, buscando la presencia de Dios, meditando en la palabra. A veces no hay la respuesta en el momento inmediato, pero tú vuelves a orar, vuelves a buscar en la presencia de Dios precisamente esa dirección, esa gracia, hasta encontrar de Dios en tu vida. Pareciera que es algo que está ahí escondido. Amado, este hombre, estos dos hombres descritos en la parábola nos enseñan también la perseverancia, y está relacionado esto en la búsqueda. Es un tesoro que parece que está escondido, quizás no es fácil de alcanzarlo, de obtenerlo, de hallarlo, y así parece también la palabra de Dios. Si pensamos, por ejemplo, en lo que Jesús decía aquí en Mateo capítulo 7, verso 13, mira, te invito a que veamos esta porción de la Escritura en Mateo capítulo 7. Cómo Jesús nos hablaba sobre el reino de Dios, sobre el Evangelio o sobre Él mismo, y lo pone planteándonos sobre dos caminos, un camino de muerte, pero está el camino de vida. En el verso 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Aquí más bien la ilustración nos refleja a través de dos caminos o dos puertas. Una puerta ancha, un camino ancho; una puerta angosta, un camino angosto. Y en el ancho pues van muchos, y es muy fácil que en ese camino se encuentre, y muchas personas van por ese camino. Pero el angosto es difícil de encontrarlo, y además es difícil también andar en él. A veces es difícil caminar en él. Entonces, muchas veces esta ilustración refleja que pocos, como dice ahí, son pocos los que lo hallan. A veces el Evangelio parece que está ahí escondido. Bueno, cuando estoy hablando de esto me refiero al verdadero Evangelio. Ahora es quizás muy fácil escuchar muchos evangelios, ver muchas iglesias, escuchar de muchas congregaciones, de muchos centros donde la gente se reúne, o muchas plataformas en internet donde la gente puede oír algo de Dios. Pero ¿realmente es el verdadero Evangelio? ¿Es la verdad lo que estás escuchando? ¿O realmente todas esas cuestiones también ocultan, hacen que esté más oculta la verdad? Y que sea un tesoro, que sea a veces un poco difícil de encontrarlo, que no tan fácilmente lo puedes encontrar. Amado, yo pienso que realmente eso sucede. Hay tantas cosas en este mundo que a veces parece difícil discernir y diferenciar en lo que realmente es valioso y es una joya, y entre todo lo que es común. Hay muchos lugares que han hecho del Evangelio no un tesoro, sino algo común, algo como todo lo demás, como inclusive como lo que hay en el mundo, como las joyas, hablando en el sentido de lo mundano, de cómo el hombre ve a veces las cosas del mundo, lo ve realmente como una joya, las cosas del mundo, las diversiones, los placeres, el cine, las fiestas y tantas esas cosas. La gente lo ve como algo valioso, como algo atractivo, como algo deslumbrante, y quieren ir tras esas aparentes joyas. A veces también en las iglesias, en las congregaciones, el Evangelio lo han matizado, lo han maquillado, lo han adornado, lo han querido presentar de esa manera, y parece que el Evangelio está siendo escondido. El verdadero Evangelio está siendo escondido con todo lo que hay.
Así es que, amado, yo quiero decirte que ese tesoro, el verdadero tesoro, el Evangelio, la palabra de Dios, Cristo mismo, pareciera que está escondido para muchas personas. Pero eso no quita el hecho de que el Señor ha prometido que todo aquel que busca, encuentra. Esa es la diferencia. Pareciera que es difícil encontrarlo, como decía Jesús, pocos son los que lo hallan. Pero ¿quiénes son los que realmente hallan ese tesoro? Los que se han dado la tarea de buscarlo, de encontrarlo, de buscar hasta encontrarlo. Así es que si tú estás buscando a Cristo, si tú estás buscando el Evangelio de Dios, verdaderamente Dios tiene una promesa para ti, y la promesa es que tú vas a poderlo encontrar, siempre y cuando eso está en tu corazón. Mira, vamos a ver lo que nos dice aquí Jeremías en el capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo creo que esto es lo que también hace una diferencia entre una persona que genuinamente tiene ese deseo de buscar a Dios o de buscar un tesoro, y alguien que solamente es como un hobby, como pues una moda, un pasatiempo, algo que a lo mejor es circunstancial. Por ejemplo, usted ha escuchado quizás relatos de siglos anteriores, como en los Estados Unidos se vivieron temporadas que se le denominaron la fiebre del oro, porque era como que una situación donde muchas personas escucharon que en ciertos lugares de los Estados Unidos habían encontrado oro, y en realidad habían encontrado oros. Pero entonces mucha gente emigraba quizás desde un extremo de los Estados Unidos hasta el otro por llegar a esos lugares donde había sido encontrado oro. Todos querían correr hacia el oro, pero la verdad es que no muchos lograron encontrar oro. También no muchos ni siquiera llegaron hasta ese lugar donde se encontraba el oro. Se quedaron a medio camino. Entonces, amado, eso refleja también cómo el reino de Dios tiene un costo. Hay un costo en el reino de Dios, y ese costo está basado realmente en el grado de interés o de disposición, aún de esfuerzo. Como lo decía Jesús ahí, entrad por la puerta angosta, como hablando precisamente del esfuerzo que nosotros tenemos que poner en el reino de Dios. Entonces, la promesa es que si nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. No debe de ser algo circunstancial o algo pasajero, sino que debe de ser algo realmente por convicción, es decir, buscar a Dios por convicción. En el profeta Isaías también hace referencia a la importancia de buscar a Dios y de que Él será hallado. Dice, por ejemplo, en Isaías 55, verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y eso da una garantía también, el hecho de que si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Entonces, esta historia de la perla y del hombre que encontró ese tesoro nos invita realmente también a poner nosotros un esmero, un esfuerzo, amado. A no ser solamente, no hacerlo por hobby, no hacerlo solamente por moda, así como por una temporada donde es una moda, es algo que se está presentando en varias personas, familiares, miembros de mi familia están buscando a Dios, entonces yo también quiero buscar a Dios. Que no sea solamente eso, amado, sino que sea una convicción, que sea una determinación, que sea un paso en tu vida, y eso es el paso que cada uno de nosotros tenemos que dar. Ahora, reitero esta promesa. Dios, a pesar de que nos dice que es un tesoro que puede estar como escondido, que pueda ser difícil de encontrar, nos da la promesa: va a ser hallado, va a ser encontrado. Y ese es el propósito. El tesoro tiene que ser hallado. Dios desea eso.
Dios desea que lo descubras, que tú mismo descubras este tesoro, la perla, que descubras el Evangelio, que encuentres la palabra de Dios, que además tengas un encuentro con Cristo, que veas el valor que tiene Cristo. Y quiero pasar precisamente a ese aspecto, el valor que tiene el Evangelio. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Quiero invitarte a que consideremos lo siguiente. Estas parábolas nos hablan del valor del reino de Dios, el valor del Evangelio, y el valor está en lo siguiente: el Evangelio nos revela a Cristo. No, el Evangelio nos habla de Cristo. El Evangelio tiene como propósito hablar de Cristo. ¿Qué pasa en muchos lugares? Las personas no están buscando que Cristo brille. En muchos lugares la gente lo que busca es que brille el pastor, el ministro, lo que se hace en ese lugar, o sea, lo sobrenatural que hay en ese lugar. No es que Cristo brille. Si hay dones, si hay ahí talentos, si hay ahí cuestiones sobrenaturales, son las que son exhibidas. Lo que brilla es el ministerio de la alabanza. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí hay una serie de cuestiones en torno a la alabanza. Las luces, el espectáculo, quizás muchas otras cuestiones en torno a la alabanza, y eso es lo que buscan que brille en ese escenario. No es Cristo. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Revelarnos a Cristo. ¿Quién es el que tiene que ser apreciado? ¿Quién es el que tiene que ser mostrado? Los reflectores, ¿en quién tienen que estar? En Cristo. En Cristo Jesús. En Él tienen que estar puestas precisamente todas las miradas. Y eso es lo que dice Hebreos. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, dice, pongamos nuestros ojos en Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces el Evangelio, cuando tú escuchas el Evangelio, tú vas a un lugar donde se te habla del Evangelio, precisamente es Cristo el que es presentado, el que está siendo mostrado delante de ti. Ahora, el Evangelio nos hablan estas cosas de Cristo. Por ejemplo, nos habla su vida, nos habla de la crucifixión, pero también nos habla de la resurrección y de la ascensión. El Evangelio tiene como propósito mostrar las evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él es el que vino a dar el pago para que tú y yo pudiéramos ser salvados, rescatados. Ese es el propósito en el Evangelio, que tú conozcas esto, escuches esa buena noticia. La buena noticia es que ya no vas a ser condenado por causa de tus pecados, de las infracciones que tú cometiste a la palabra de Dios, sino que en Jesús hay precisamente una oportunidad, una esperanza. Es una oportunidad, una esperanza. ¿Por qué? Porque Él, a través de su vida, a través de lo que Él hizo en la cruz, tus pecados pueden ser perdonados. Él tuvo que ocupar el lugar que a ti te correspondía. Ese lugar que correspondía por causa de tus pecados, lo tuvo que asumir Cristo. Pero sabes, cuando aún Cristo dio su vida por nosotros, murió, fue declarado muerto, Jesús también se levantó entre los muertos, resucitó. Y esto es lo que hace realmente dar testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, porque con poder fue levantado de entre los muertos. Jesús no se quedó ni en la cruz ni en la tumba se quedó Jesús. Jesús está vivo y además, como dice el Evangelio, ha regresado a los cielos. Está sentado en este momento a la diestra del Padre, está intercediendo y está esperando precisamente el momento en que vendrá por su iglesia y llevará a los suyos a su presencia, a su reino, a su gloria eterna, y estará con ellos precisamente para la eternidad. Está esperando también el momento de juzgar a hombres, mujeres, a vivos, a muertos, juzgará a Dios. Él se sentará en el trono y estaremos compareciendo todos delante de Él, dando cuentas de nuestros hechos. Ahora Cristo está vivo y está precisamente en espera de que sucedan estas cosas. Pero mientras tanto, intercede para que también nosotros podamos entender y podamos recibir esa gracia que ha sido manifestada. Entonces, el Evangelio, gloria a Dios. Amado, entonces el Evangelio es un tesoro por este hecho, porque nos habla la vida de un hombre que estuvo dispuesto a venir por nosotros, a mostrarnos el camino para llegar a la vida eterna.
Hay una vida después de esta. A veces nada más vemos lo de aquí, pero hay una vida después de esta. Y Jesús nos quiere llevar a esa vida. Él hizo todo lo necesario para que tú y yo podamos llegar a la eternidad con Él. En esto está el valor del Evangelio. ¿Qué más? Vamos al siguiente punto. A través del Evangelio entendemos que Jesús nos salva de la culpa del pecado. Como dice la Escritura ahí en Pedro, ustedes fueron rescatados, se pagó un precio. Y el precio de su salvación, del perdón de sus pecados, no es oro ni plata. El precio es la sangre de Cristo Jesús, la sangre del Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio nos muestra eso. También a través de Cristo y el Evangelio nosotros entendemos que encontramos esa limpieza, nos limpia de la contaminación del pecado. El Evangelio viene precisamente para que cada uno de nosotros renovemos nuestro pensamiento. Los que han escuchado el Evangelio, y seguramente los hermanos pueden dar testimonio aquí, quizás una reunión, 2 reuniones, hay quienes en una primera reunión, o algunos independientemente del número de reuniones, pero cada vez que escuchabas tú el Evangelio, tu vida ya no era la misma. El Evangelio viene precisamente a abrir un panorama diferente. Empieza a limpiar tus pensamientos de aquella contaminación del pecado. Porque el pecado, mira, lo contamina para que tú veas las cosas como normales, comunes. Todos lo hacen, todos viven así. No importa, es un poquito. Después pasa esto, después te arrepientes o nadie va a saber, nadie lo va a entender, nadie va a saber que tú lo hiciste, etcétera. Y esa contaminación que hace el pecado es limpiada a través de lo que nos habla el Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, les refiere que Él es la vid verdadera, separados de Él nada podrán hacer. Dios el Padre viene y limpia esa vid y esos pámpanos para que puedan dar fruto. Y Jesús decía, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. El Evangelio que Cristo les había ministrado a los discípulos hacía precisamente que el pecado fuese limpiado de esas vidas, la contaminación del pecado fuese limpiada en ellos. La palabra de Dios viene a hacer eso, amado, a limpiar nuestros corazones, nuestra mente de lo que el pecado ha contaminado. Vamos a ver otro punto también. Entonces, en el Evangelio también nosotros encontramos una libertad, y eso es lo que nos habla la Escritura. La Escritura nos muestra que a través de Cristo encontramos una libertad de las consecuencias del pecado. Dice Romanos que la paga del pecado es la muerte, que aquellos que no creyeron en Jesús no verán la vida, sino la ira de Dios, no verán realmente la gracia. Los que no creyeron en Él no serán precisamente recibidos en la gloria. Los que no se arrepintieron, los que no le buscaron, los que no entregaron su vida a Jesús. Nos libra de las consecuencias del pecado. El Evangelio nos lleva realmente a los pies de Cristo y nos hace entender que solamente en Él hay una oportunidad. En Él hay oportunidad. También el Evangelio, cuando una persona obedece al Evangelio, entonces nos pone en una condición diferente. ¿Cómo le llama la Escritura a esa condición? Muchas frases vienen en Romanos como esta, en Cristo. O en Corintios dice que también precisamente en Cristo. En Gálatas hace referencia a Cristo, los que están en Cristo. Las personas que ahora están en Cristo, estamos en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Precisamente es aquella persona que ha obedecido al Evangelio. Aquella persona que se ha rendido a Cristo. Aquella persona que le han sido perdonados sus pecados. Aquella persona que ha sido limpiada por la palabra de Dios. Aquella persona que ha encontrado la libertad de la esclavitud del pecado. Aquella persona que ha encontrado la libertad de esa conciencia culposa que está ahí realmente poniéndole sin paz, o sea, está sin paz, está sin tranquilidad en su alma a causa del temor, del miedo, de la angustia. ¿Qué será si muero? ¿Qué pasará si se enteran? ¿Qué
qué sucederá si me sorprenden en esto, y esa conciencia que no les deja tranquilos. Solamente en Cristo, amado, es cuando una persona encuentra paz de todo esto. Así es que la obediencia al Evangelio nos pone en esa condición, es una nueva condición, o un nuevo estado, una nueva situación en la que tú te encuentras. Ahora es en Cristo. Estás con Dios, has recibido su gracia, has recibido su paz, has recibido el amor de Cristo, has recibido la salvación, has recibido el perdón de tus pecados, has recibido la oportunidad de poder alcanzar la vida eterna. Si tú estás en Cristo, entonces tú recibes también esas bendiciones espirituales. Como decía hace un momento, amado, el Evangelio no solamente es el tesoro que encuentras en el primer momento, es decir, encontrar a Cristo, la perla de gran precio, la perla preciosa. Después sigues conociendo más de Cristo y los tesoros no se acaban. La hermosura de ese tesoro no cesa, te sigue cautivando, te sigue inspirando, te sigue llevando inclusive a estar dispuesto a entregarlo todo. Esa es la experiencia en la cual está un cristiano, el que está en Cristo. Si alguien no está en Cristo y no le ha inspirado esto, entonces tiene que examinar su situación espiritual. En algo te has atorado. Quizás estás perdiendo tu visión en Jesús, tu mirada en Cristo. Quizás has perdido realmente la brújula, el sentido de lo que es la vida en Cristo. Amado, es volver precisamente a esto, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mira, estos aspectos que te he descrito nos hablan del valor del Evangelio. Es algo muy valioso. Ya el simple hecho de lo que hizo Jesús, dejar el cielo y venir a esta tierra, venir precisamente a mostrarnos el camino a la vida eterna, eso le ha agregado un valor muy grande. Pero Cristo no estuvo conforme con eso, agregó otro valor todavía sumamente grande: dar su vida, derramar su sangre, como dice bien Pedro, esa sangre preciosa con la cual nosotros hemos sido comprados. Cristo agregó estos elementos de valor. El Evangelio tiene un valor y es sumamente alto, amado. Eso lo hace valioso. ¿Qué pasa? Cuando una persona reconoce el valor que tiene el Evangelio, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, este relato nos dice que al ser hallado produce algo en esos hombres, en esas personas. Hay un gozo. Hay un gozo. ¿Qué quiere decir la palabra gozo? La palabra gozo quiere decir felicidad, plenitud. Eso es lo que quiere decir la palabra gozo. Una persona que se siente feliz, una persona que está realmente plena al darse cuenta que eso es algo muy importante lo que ha encontrado, que es algo muy importante. Mira lo que nos dice, por ejemplo, la Escritura en Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en Él, o sea, en Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Entonces, cuando la parábola nos describe que aquellos hombres encontraron el tesoro, el otro encontró la perla, algo vino a la vida de esas personas. Se sintieron muy felices, estaban plenos, es decir, como dice aquí Colosenses, estaban completos. Cuando tú encuentras a Cristo, es como este vaso, por ejemplo, un vaso de agua. Si yo este vaso de agua lo lleno hasta el borde, ya no puedo meter otro líquido en él. Ya está completo, está lleno. Entonces, eso es lo que realmente representa el gozo en la Biblia. También el gozo que habla la Escritura es algo similar a lo que describe el Salmo 23, que a veces lo hemos memorizado. El Salmo 23 nos dice en una porción, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa frase, mi copa está rebosando, quiere decir estoy pleno, estoy completo.
Estoy realmente saciado, lleno, estoy feliz. Estoy en Cristo, podríamos decirlo de esa manera. Estoy en Cristo. Entonces ya no le cabe más, ya no necesitas echarle otra cosa, ya no necesitas ponerle pecado, ya no necesitas ponerle ahí algo superfluo, vano de las cosas de este mundo que a lo mejor generan más bien una atracción y una seducción en tu corazón, y estás queriendo buscar las cosas de este mundo y no las de Cristo. Estás con los ojos puestos en las cuestiones de esta tierra y no con los tesoros que realmente nos habla el Evangelio. Este tesoro, por ejemplo, la perla de gran precio. Las riquezas que nos da Cristo están en su presencia. También la palabra gozo describe, por ejemplo, ocupando esta ilustración del Salmo 23, habla de una circunstancia difícil, dice, en presencia de mis adversarios. Puede haber problemas, persecución, oposición, un diablo que acecha al cristiano, al creyente. Hay momentos difíciles, hay momentos tristes, lamentables, hay dificultades, pero ¿cómo está ese creyente? Está contento, está pleno, está con gozo, se siente completo con Cristo. Es decir, que se está cayendo la casa alrededor, pero él sabe que está en Cristo y que su Señor no le va a fallar, que su Señor está con él, que su Señor está precisamente en control de todas las cosas. Hay gozo, hay plenitud, como dice la Escritura. Dice, por ejemplo, también en el libro de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará? ¿Qué situación nos puede separar de esa bondad, de esa gracia, de ese Dios tan bueno que ha estado con nosotros, que se ha acercado a nosotros, que ha fijado su mirada en nosotros, que nos ha hecho un llamado para servirle, para amarlo, para adorarlo, para estar con Él, para aún inclusive hacer su obra en este mundo? ¿Qué nos puede separar del amor que Él tiene para con nosotros? Nada. No hay cosa creada que nos pueda separar, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos separará del amor. Entonces, un cristiano está precisamente feliz, pleno. ¿Cómo podemos entender también el gozo? El gozo lo puedes entender si tú tienes un familiar cristiano, pues solamente mira cuando él termina de orar. Si es un cristiano que ha estado ahí en la comunión con Dios, si ha estado en la presencia de Dios, entonces termina su momento de oración y tú puedes ver algo en su rostro. Es algo indescriptible. O sea, es algo que no se puede escribir con palabras, pero su rostro puede reflejar muchas cosas. Entre ellas refleja algo muy importante, el gozo. Porque estuvo ¿en dónde? Estuvo con Dios. Y es un llamado para nosotros, hermanos. Es una exhortación también para nosotros. Hay testigos alrededor de nosotros y pueden ver cómo salimos de nuestra comunión con Dios. Si sales con cara de angustia, si sales como si estuviste en un funeral, si sales como que estuviste quizás en un momento ahí de más que de bendición, así hasta somnoliento, ahí limpiándote los ojos porque sientes sueño, entonces no vas a reflejar realmente lo que es de Cristo. Los que estamos en Cristo, entonces podemos reflejar ese gozo. No solamente el gozo, reflejamos las otras, lo que comprende el fruto del Espíritu, el amor, la fe, la paciencia, la bondad, la paz. Entonces el gozo tenemos que demostrarlo también a través de eso, amados, en nuestra vida. Por eso hay una exhortación a los creyentes: gozaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Y esto es algo que distingue a un creyente. Un creyente no solamente ve las pruebas y siente miedo y está triste y está preocupado y ve la situación de este mundo y está afligido. También manifiesta el gozo de parte de Dios a través de estar en esa comunión con Él. Sabe que el Señor tiene control de todas las cosas. Entonces, paso al siguiente punto en esta presentación. Mira, si tú reconoces el valor del tesoro, entonces tendrás gozo de haberlo hallado. Pero una persona no puede sentir gozo de estar en una reunión porque no entiende el valor, no entiende lo valioso que es el Evangelio y lo que implica el Evangelio. Esa es una realidad, amado.
Si tú no entiendes el valor del Evangelio, no te dará gozo estar en una reunión, no te dará gozo abrir las Escrituras, no te dará gozo buscar la presencia de Dios, ni siquiera estar con los hermanos. Todo eso es algo diferente. ¿Sabes qué sucede en una vida así? No has entendido el valor del Evangelio. Bueno, lo que puedo hacer yo es orar por ti y pedirle a Dios que tenga misericordia de tu vida. Y que Dios en algún momento conceda el hecho de que tus ojos sean abiertos, entiendas lo que Cristo Jesús ha hecho por ti en la cruz y vengas a Cristo. No reniegues, ni rechaces, ni resistas a ese llamado, porque Cristo sí te ha buscado. Cristo sí te ha estado buscando, Cristo te ha estado llamando, Cristo ha estado hablando a tu vida. Sin embargo, tú no has reconocido el valor del Evangelio. Dale el peso al Evangelio, dale el peso a lo que Dios está haciendo por ti, ha hecho por ti, en lo que Él mismo está haciendo en este instante, hablando a tu corazón. Si tú entiendes eso, amado, entonces podrás percibir lo que es realmente el gozo. El gozo también lo hemos percibido quizás en un momento donde hay una reunión, hay cristianos, hay creyentes y se vive un momento de adoración, de alabanza o de exaltación a Dios, y en medio de ese ambiente tú experimentas algo que empieza a llenar tu corazón. Eso es el gozo, y es el gozo que Dios quiere poner en tu vida. Así es que, amados, necesitamos darle el valor al Evangelio. ¿Qué sucedió entonces cuando estas personas escucharon el Evangelio? Estos personajes que hablábamos de la parábola, ¿qué sucedió cuando ellos hallaron el tesoro? Estas personas entonces estuvieron dispuestas a venderlo todo. Tanto el que halló ese tesoro vendió todo lo que tenía y compró aquel campo para quedarse con ese tesoro, para hacerlo ahora parte de su vida. Para hacerlo parte de su vida. Pareciera algo quizás muy simple, amado, pero es una realidad. La figura ahí lo que representa es que ese hombre renunció a lo que poseía para que ahora su vida fuera distinta, una nueva vida, un nuevo comienzo, por decirlo de esta forma. Ahora una nueva vida. Por ejemplo, las personas que a veces se cambian de casa, de domicilio, muchas veces hay una idea. Va a pasar algo nuevo, va a haber nuevos proyectos aquí, hay un nuevo comienzo, hay una nueva etapa para nosotros, hay cosas nuevas para nosotros, y a partir de ahí empieza esa nueva vida. Amado, esto es algo también representativo en este hombre que halló ese tesoro y vendió todo lo que tenía por comprar ese campo. Era renunciar a todo lo que él tenía para empezar algo nuevo. Esa es la idea precisamente en estos personajes, tanto el que halló el tesoro como aquel mercader que encontró la perla. También fue él mismo lo que hizo, o sea, es decir, ese hombre vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, aquí. Lo primero que debemos de entender es que fue un acto voluntario. Nadie forzó ni obligó tanto al tesorero, a ese hombre que buscaba el tesoro, como al mercader a adquirir, a comprar esas joyas, ¿no? Más bien ellos de propia voluntad. Así es Cristo con nosotros, amado. Cristo no nos obliga a seguirlo, ni a entregarle nuestra vida a Él. Él nos da los motivos, las razones, se presenta a nosotros, y está en ti, está en mí, amado, el poder tomar esa decisión, decirle a Jesús: aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, yo lo rindo a ti, yo lo entrego a ti. Esta es mi vida, Señor, esto es lo que yo te puedo dar. Quizás muchas cosas desperdicié, dañé mi vida en muchas situaciones, Señor, pero yo te doy todo lo que tengo de aquí en adelante, te doy todo mi ser, Señor. Entonces, realmente el Evangelio es así. Cuando tú lo conoces, cuando tú escuchas, cuando has visto lo que Cristo ha hecho por ti de forma voluntaria, Dios está esperando que tú le entregues tu corazón a Él, te rindas a Él. Y esta es una oportunidad que tenemos todos los que oímos el Evangelio.
todos los que oímos el Evangelio. Si es la primera, segunda, o quizás tenía mucho tiempo que no venías, no importa, amado, estás escuchando el Evangelio. Dios te está llamando precisamente a que tú de forma voluntaria regreses a Cristo. Si tú estabas en Cristo y te apartaste, o si es la primera vez que escuchas el Evangelio, precisamente el llamado de Dios es a que tú te entregues a Él, que tú le rindas tu corazón a Él. Descubre el tesoro que es Cristo. No dejes que las cuestiones que tú crees, piensas, te hagan perder la joya que es Cristo. Había una anécdota, hay una anécdota que seguramente usted ha escuchado o ha visto, a veces está ahí en internet. Es un hombre que él iba caminando en la playa y pensaba cómo podía ser feliz. Él pensaba en esto: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser más feliz o para ser feliz? Decía, para ser feliz. Entonces, caminando en la playa, él pensaba y quería encontrar una respuesta a esa pregunta que tenía. De repente se encuentra ahí una bolsita, la levanta esa bolsita y ve que en su interior había unas piedras. Sin embargo, este hombre, en sus pensamientos, inundado por ese cuestionamiento, él quería una respuesta a su pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué necesito para ser feliz? Y pensaba, pues voy a ser feliz si tengo un nuevo carro. Entonces agarraba una piedrita y la aventaba al mar y pensaba que a lo mejor alcanzando aquello es como iba a ser feliz. Y así pensaba en otra cuestión. Decía, no, ya sé, si tengo una pareja perfecta, entonces voy a ser verdaderamente feliz. Agarraba otra piedrita y la aventaba. Y así con cada uno de los pensamientos: si tengo una nueva casa, yo creo que voy a ser feliz si entonces tengo un buen trabajo. Y cada vez que pensaba, empezaba a aventar ahí una piedrita. La verdad es que nunca encontró la respuesta. No supo realmente de todas esas cuáles es lo que le iba a hacer feliz. A la mañana siguiente vio la bolsita, agarra la bolsita y ve a su interior, y entonces ve que dentro de ella había un diamante. Entonces pensó: ¿qué fue lo que aventé? ¿Qué fue lo que aventé el día anterior? Eran diamantes. Pero sus expectativas de querer ser feliz no le daban claridad de saber qué es lo que tenía en ese momento en sus manos. Yo quiero decirte que a veces también así nos sucede con muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, no valoras a la esposa que tienes, no valoras los hijos, no valoras a los padres, no valoras lo que sí tienes. Y también eso nos puede suceder con Cristo. Estás escuchando el Evangelio, oyes la palabra de Dios, Cristo te está buscando, y puede ser que no te das cuenta que Cristo es esa perla, es el tesoro, es el mayor tesoro que puedes encontrar. Amado, que no nos suceda como aquel hombre, queriendo ser felices, no se dio cuenta que podía ya ser feliz. Así nosotros hemos encontrado la perla de gran precio. Tenemos la perla de gran precio, es decir, Cristo, a través de lo que nos habla la Escritura, el Evangelio, y podemos encontrar esa perla. Ahora, quiero decirte, decíamos que es algo voluntario venderlo, y esos hombres lo hicieron así, estuvieron dispuestos a venderlo todo. Hay una historia también semejante a esta, pero con una respuesta, un desenlace diferente. Tú lo puedes ver ahí en Mateo 19, la historia que se conoce como el joven rico. El siguiente punto, por favor. En este caso podríamos decir que el joven rico también tuvo un momento muy importante en su vida. Y el momento importante en su vida es que se encontró de frente a Jesús. Maestro bueno, le dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo guió a la vida eterna. Y cuando ya estaba cerca de la vida eterna, le dijo, una cosa te hace falta. Una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y aquel joven rico, como tenía muchas posesiones, se le hizo difícil. No, esto sí no puedo. Con lo demás sí. Yo pensé que ya con eso que había hecho ya era suficiente. Ya no necesitaba hacer más. Jesús le dijo, una cosa te hace falta.
vende todo y dáselo a los pobres. Y entonces este joven rico no quiso ya dar ese paso. No estuvo dispuesto a venderlo todo. No estuvo dispuesto a darlo todo por Jesús. ¿Qué nos dicen los pasajes paralelos a este de Mateo 19? Nos dice que ese joven se regresó triste. Esa es la diferencia y el contraste. Una persona que encuentra a Cristo, ¿cómo está ahora? Con gozo. Una persona que aún teniendo la perla de gran precio delante de él y ofreciéndose la oportunidad de comprarla, de adquirirla, de que ahora él esté en esa perla, su vida sea nueva a partir de ese momento, y no la toma y no está dispuesto a venderla, entonces se regresa triste y desilusionado. Amado, en el mundo así se vive. Si tú no estás con Dios, si tú no estás con Cristo, así tengas todas las cosas que puedas tener en este mundo, tu vida nunca estará saciada ni plena. Solamente en Cristo encontrarás ese gozo, esa plenitud. Entonces, que no nos suceda como el joven rico. Ese es el propósito de este punto. El joven que tenía la oportunidad de encontrar plenitud, encontrar una nueva vida, pero en el momento de dar el sí, dijo no. Una palabra, una decisión hizo un cambio muy drástico en su vida. Algunas personas le preguntaban a aquella mujer, Heidi, aquella mujer que compró la perla que te refería al inicio, la perla de María Antonieta. Le preguntaron a esta mujer por qué estuvo dispuesta a pagar 32 millones de euros por esa joya. Y la respuesta de esta mujer fue: porque en la vida hay situaciones que solamente se dan en una ocasión. Hay situaciones que solamente se dan en una ocasión. Como diciendo, era ese momento o no iba a ser, o ya no se iba a volver a presentar la oportunidad. Amado, a veces para muchas personas esa es su situación. Si tú no tomas la decisión con Cristo, si tú no das el paso con Cristo, yo no digo que nunca se te va a dar, ni es el deseo de nosotros. Más bien eso lo decide el Señor y Él sabe cuántas oportunidades tenemos nosotros. Pero en efecto hay situaciones en la vida que a veces no se vuelven a presentar, que no se vuelven a repetir. Así es que, amado, nosotros debemos de tomar en cuenta la oportunidad que tenemos de oír el Evangelio y aprovecharlo. Bueno, la pregunta sería, ¿qué significa para nosotros el que en esa historia, estos personajes vendieron todo? ¿Qué sería venderlo todo para nosotros? Vamos a la siguiente. Pues bueno, la Escritura nos hace referencia a esto. A vender todo es renunciar a placeres, títulos, honores, profesiones, costumbres, hábitos, familias o lazos familiares. Todo aquello que pueda apreciarse más que Cristo. Cualquier cosa que pueda estar en conflicto con nuestra lealtad a Dios. Obviamente el pecado es algo que nos lleva a estar en un conflicto en nuestra relación con Dios. Entonces tienes que renunciar al pecado. Venderlo todo es renunciar a eso. Cuando hablamos de profesión, títulos, costumbres, hábitos, familia, etcétera, no estamos diciendo que abandones a tu familia, que dejes de amar a tu esposa, a tu esposo, que dejes de amar a los tuyos, que dejes de aún seguir trabajando, ¿no? O sea, que dejes tu trabajo, que abandones eso. No, sino que estamos refiriendo en el hecho de que si estas cosas interfieren, obstaculizan, quieren impedirte que tú sigas buscando a Dios o caminar lealmente a Dios, obedeciendo su palabra, caminando en Cristo, entonces esas cuestiones no tienen que interferir en tu relación con Dios. Tienes que tomar decisiones
Tienes que tomar una decisión en tu vida y poner cada cosa en su lugar. A ver, esto no puede interferirme, no debe interferirme en mi búsqueda de Dios. Y por eso hablamos de hábitos, a mejor. Hábitos que tienen que ver quizás con darnos el tiempo para estar buscando a Dios, leyendo la Escritura, orando, estar en una reunión, etcétera. Todas esas cuestiones. Costumbres que a veces nos quieren de alguna forma llevar a hacer cosas que están contrarias a la palabra de Dios. Costumbres que nos quieren seguramente por la misma tradición, por la misma forma en que se ha vivido mucho tiempo. Las personas tienen esas costumbres familiares. Costumbres que se dan dentro de las familias y a veces son cosas que van contrarias al Evangelio, a la palabra de Dios. Rendir culto a algo que no es digno de culto. Adorar a algo que no es realmente digno de adoración. Entonces, todas esas cuestiones debemos nosotros de considerar. Vamos a ver lo que decía Jesús aquí en el Evangelio de Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, aquí nos está haciendo referencia precisamente lo que nosotros debemos de estar dispuestos por seguir a Cristo. En esas parábolas que contó Jesús del hombre que halló el tesoro y el mercader que encontró la perla preciosa, estuvieron dispuestos a renunciar a todo lo que ya habían obtenido. Un mercader seguramente se había hecho un hombre rico. Muchas artesanías o muchas esculturas o muchas cosas valiosas, quizás a lo mejor esculturas, joyas, jarrones, tapetes, quizás alfombras, muchas cosas, muebles tenía en su casa, seguramente eran cosas muy valiosas. Pero estuvo dispuesto a renunciar a todo eso por comprar la perla preciosa. Entonces nos habla, nosotros debemos de tener esa actitud, amado, de estar dispuestos a renunciar a todo por cuestión de agradar a Cristo, seguir a Cristo. Este principio, este punto ha sido mal interpretado en muchos lugares. A veces en algunos lugares se les ha dicho a las personas, tienes que renunciar a tus bienes materiales y ¿cómo decirlo? Quizás de una forma maquillada, se les dice a las personas, tienes que entregárselo al siervo de Dios, ¿no? Todo lo que tú tienes, renuncia a ello y pónselo a los pies ahí al siervo de Dios. Y a veces eso ha llevado a que en muchos lugares se malinterprete este llamado a estar dispuesto a renunciar a todo, pero pues para enriquecer al pastor, para enriquecer ahí a los líderes en esas iglesias. Y ha sido una forma de abuso. Bueno, nada tiene que ver con eso. Más bien ese es un proceder de un estafador, de un hombre que defrauda, de un hombre que está haciendo robo. No es la manera en cómo se interpreta ese llamado. El llamado es a renunciar a aquello que te interfiere en una relación que Dios quiere tener contigo. Aquellas cosas que te empiezan a querer ser un obstáculo en esa relación que Dios quiere establecer contigo. Así es que entendamos ese llamado y veámoslo realmente como lo dice la Escritura. Primer punto. Reflexione, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Qué busca? ¿Qué está buscando? ¿Está buscando la perla, el tesoro? Como hemos entendido, es Cristo, su palabra, el Evangelio. ¿Qué es lo que usted busca? O hay quienes están buscando precisamente los tesoros de este mundo. Bienes materiales, placeres, etcétera. Segundo punto, ese verdadero tesoro, el verdadero tesoro, ¿es valioso para usted? Yo puedo decirle que muchas personas cuentan lo siguiente: es lo que yo buscaba, esto es lo que yo andaba buscando. Hay muchas personas que pueden dar testimonio de eso. Cuando encontraron ese verdadero tesoro, se dieron cuenta, esto es lo que yo buscaba. Tercer punto.
¿Hay gozo en tu corazón? ¿Realmente hay gozo en tu corazón? Y cuando hablo de gozo también implica, ¿estás dispuesto a hacer todo o cualquier sacrificio por el hecho de obedecer a Jesús? El último punto, amado, recuerda que todos pueden hallar este tesoro. Está al alcance de todos. El que busca, encuentra. Vamos a ponernos de pie, por favor, y le invito a que cerremos nuestros ojos. Y te invito a que medites, que pienses en estos puntos. Ese es un tesoro que está a nuestro alcance, es Jesús, es su palabra. Este tesoro tiene un valor y cuando ha sido hallado por todos nosotros, entonces nuestra vida es diferente. Nos inspira a estar dispuestos a renunciar a todo por seguir a Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por haber venido a este mundo, mostrarnos el camino a la vida, Señor. Pero sobre todas las cosas, por tomar el lugar que me correspondía, Señor. Por tomar el lugar en la cruz que a mí me tocaba, Señor. Por causa de mis pecados, de mis iniquidades, tú tomaste ese lugar, Señor. Gracias por mostrar tu amor, Señor, para con nosotros. Como dice la Escritura, que aun siendo pecadores, tú diste tu vida por nosotros. Este precio, Señor, tiene tu evangelio. Este precio, Señor, es lo que manifiesta el valor que tú le has dado a la palabra. Queremos, Señor, valorar tu santo evangelio y por otro lado también queremos estar dispuestos a dar el precio, Señor, a pagar el precio, seguirte, a ir donde tú vayas, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. No permitir que nada interfiera, Señor, en esta obediencia, en esta rendición, en esta entrega a ti, Señor, sino que, Señor, sea solamente el reconocer el valor que hay en ti, en este tesoro tan hermoso que eres tú, Señor. Bendito es tu nombre, alabamos tu nombre y te damos toda la gloria, Padre. Gracias, Señor, gracias por mirarnos, por considerarnos y hacernos este llamado en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues concluimos aquí esta reunión. Le invitamos a que usted también siga buscando de Cristo de forma personal y recuerde algo: si usted ha hallado a Cristo, dice la Escritura, regocijaos en el Señor siempre. Debe de haber ese gozo, nada de tristeza, sino de ese gozo y esa plenitud en Cristo Jesús. Aunque haya problemas, yo creo que todos tenemos dificultades y problemas, pero aún a pesar de eso, encuentre ese gozo en el Señor. Él quiere ayudarlo. Dios les bendiga. Terminamos aquí esta reunión. Que tenga buena tarde. Estamos para servirles. Que Dios les guarde. Mm-hmm.